vídeos anteriores hemos tratado tópicos que son prácticamente comunes a los lenguajes funcionales, como por ejemplo Haskell, o lenguajes imperativos como C o Python. Ahora vamos a empezar a definir funciones y aquí vamos a ver claramente las diferencias entre un lenguaje funcional y un lenguaje de otro tipo. Para empezar a trabajar necesitamos lo siguiente. Tenemos que estar en una terminal en una cierta carpeta. Y en esa misma carpeta tenemos que crear un archivo de texto. El archivo de texto tiene que tener la extensión HS. En este caso lo he llamado A. Los dos tienen que estar en la misma carpeta. Aquí utilizo un procesador de texto que es Sublime, pero se puede utilizar cualquiera. Tiene que ser de texto plano. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en el intérprete, GHCI. Y vamos a definir esta función. La función f de x igual a 2x. La tenemos que escribir en un archivo. Para escribirla, vamos primero a comentar esto de que hay aquí. Con 2 barras se comenta toda la línea y el compilador o el intérprete no la ejecuta. Vamos a ver cómo se hace la definición de la función. Tenemos que ponerle un nombre a la función. En este caso la hemos llamado f, pero en los lenguajes de programación los nombres suelen ser un poco más explícitos. Los nombres que se pueden poner a las funciones son variadísimos, pero tienen que cumplir ciertas normas. Tienen que empezar siempre por una letra y tiene que ser una letra minúscula. Después se pueden escribir ya letras mayúsculas. Después también se pueden escribir números y algún símbolo más, como el guión bajo o el apóstrofe. Nosotros vamos a llamar a esta función doble. Y para definirla hacemos lo siguiente. Ponemos un parámetro que lo llamamos x y después del igual ponemos la definición 2 por x. Salvamos y ahora tenemos que cargar esta función en el intérprete. Para ello se utiliza el comando load. En principio tendríamos que teclearlo de esta manera. load y el nombre del archivo. a.hs. Y como vemos aquí nos dice que lo ha compilado perfectamente y nos cambia el promo. En realidad no es necesario escribir todo esto. Se puede acortar de la siguiente manera. En vez de escribir load podemos escribir L. Y en vez de escribir todo el nombre del archivo, si termina en .hs podemos escribir solo el nombre, sin la extensión. Esto hace lo mismo. Si el archivo no estuviese en la misma carpeta, tendríamos que escribir la ruta completa del archivo. Ahora ya podemos efectuar todas las operaciones con la función doble. Vamos a ver, doble de 7. Ahí lo tenemos, 14. Doble de un número decimal. Si intentamos ejecutar el doble, por ejemplo, de una cadena, que es algo que no tiene sentido, nos tiene que dar un error. Lo mismo si intentamos efectuar el doble de true. El doble de true no tiene sentido. Vamos ahora a construir una función con 2 parámetros. Pues nos vamos a nuestro archivo de texto y la escribimos. Le ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, cuadrado. Separados por espacios en blanco tenemos que escribir los 2 nombres de los argumentos. Y después del igual tenemos que escribir la definición de la función. Tenemos que hacer x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Salvamos y si intentamos ejecutar ahora aquí esta función, cuadrado de 4 y 9, veremos que no se puede, nos da error. Eso es porque todavía no hemos cargado o recargado este archivo. Podemos hacer lo siguiente, podemos volverlo a cargar con esta instrucción, aunque suele ser más cómodo utilizar la orden R, que significa reload, que recarga el archivo sin tener que escribir su nombre. Ahora ya podemos efectuar esta operación que antes no la podíamos hacer.
Aquí hemos hecho el cuadrado de 4, que es 16, el cuadrado de 9, que es 81, y los hemos sumado. Vamos a construir una nueva función utilizando las dos anteriores. Por supuesto, lo podíamos hacer utilizando las expresiones algebraicas. Vamos a llamarla a esta nueva función, por ejemplo, suma funciones. Los parámetros son x e y. Y vamos a ver cómo se puede crear. 6x es justamente el triple de 2x. Por lo tanto, podremos escribir 3 por doble de x. Si no nos queda claro cuál va a ser el orden de ejecución, lo podemos poner entre paréntesis. Y ahora le vamos a sumar esta parte, pero esta parte es exactamente cuadrado de x, y. Lo salvamos y recargamos. Como vemos, no nos ha dado ningún error y podemos funcionar con esta función, valga la redundancia. Empezamos a escribir suma funciones y pulsamos el tabulador y vemos que ya nos responde 6 y 8 y nos calcula esta expresión. Ahora vamos con una función mucho más complicada, que es una función definida a trozos. Para ello tenemos que utilizar la construcción if, then, else, que se utiliza en muchos lenguajes de programación. Sin embargo, en Haskell tiene algunas características especiales. El nombre que le vamos a dar a esa función va a ser trozos. El argumento es x. Igual. Y ahora vamos a utilizar la instrucción if. If, ahora tenemos que poner la condición. Bueno, pues la condición la podemos poner entre paréntesis si x mayor que 100. Nos vamos para abajo y aquí escribimos then. Esto es lo que se va a ejecutar si la función, si la x cumple esta condición. Por lo tanto, entonces x tiene que devolver x. En caso contrario, else nos debe devolver x al cuadrado. Es importante poner el then y el else, que en muchos lenguajes de programación no es necesario, se podría utilizar solo la primera parte. En Haskell tenemos que utilizar las dos. Guardamos, recargamos el archivo y vemos que nos lo ha compilado perfectamente. Vamos a hacer trozos de un número, por ejemplo, de un número que se pase de 100, el 120. Venimos aquí. Esta condición es verdadera, 120 es mayor que 100. Entonces nos tiene que devolver x, nos tiene que devolver 120. Vamos a hacer trozos de un número más pequeño que 100. Venimos aquí, comprobamos esta condición. ¿45 mayor que 100? No. Por lo tanto, se ejecuta la parte else. Nos tiene que dar 45 al cuadrado. Efectivamente, lo podemos comprobar, que es 45 al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una constante, o que también muchas veces lo llamaremos variable. En realidad no es una variable, puesto que en Haskell no existen las variables. Nosotros vamos a poner un nombre al número 42. Para ello lo hacemos de la siguiente manera. Respuesta, que es el nombre que le queremos dar, y en realidad esto es una función sin argumentos, no tiene ningún argumento. Entonces ponemos directamente el igual y escribimos 42. Guardamos, recargamos y ahora cada vez que escribamos respuesta nos tiene que decir que es 42. Esta expresión se puede utilizar en operaciones. Por ejemplo, podemos calcular la respuesta al cuadrado y nos da 42 al cuadrado. Sin embargo, si intentamos hacer algo como es muy propio de los lenguajes de imperativos, como cambiar su valor, respuesta igual a 90, pues nos dice que esto no se puede hacer. De la misma manera, si lo intentásemos hacer aquí, respuesta igual a 90, nos ocurriría lo siguiente. Recargamos
y nos dice que hay un error. Hemos declarado respuesta como 42 y luego lo hemos cambiado por 90. Esto no puede ser. A veces definir las constantes en archivos es un poco tedioso. Queremos definir también las constantes directamente en el intérprete. Podríamos intentar hacer lo siguiente. Por ejemplo, poner un nombre con y asignarle el valor 90. Pero nos da un error. Si queremos hacer una asignación a una constante dentro del intérprete, tenemos que utilizar la orden let. Let sea cons igual a 90. Si ponemos let delante, sí que nos lo trata como una variable o constante. Bueno, y esta orden let tiene más utilidades que esta que hemos hecho, que es definir constantes globales. Vamos a escribir, por ejemplo, esto. Sea x igual a 10 en la siguiente expresión, en x al cuadrado. Y nos devuelve 100. Le hemos dicho que x tiene que ser 10 en este cálculo. Sin embargo, esta variable que hemos definido aquí es local, solo sirve en este trozo. Si ahora intentamos ejecutar x, veremos que nos dice que no existe. La definición de x es solo válida en la parte que va después del in. Vamos a hacer otro ejemplo. Let x igual a 90 en la expresión seno de x. Ahí lo tenemos. Nuevamente veremos que x no está definida globalmente, solo de modo local.